Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias porque, Señor, hasta el día de hoy nos has ayudado. Señor, y en medio de los ataques del enemigo sabemos que somos más que vencedores. Padre, pero también sabemos que estamos en tiempos de cambios, no solamente como personas, como familias, también como iglesia, como naciones. Señor, y te pedimos que podamos, Señor, tomar las decisiones en nuestro corazón de producir esos cambios para poder caminar en lo nuevo que tú has preparado. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra se siembre en nuestras vidas, que tu palabra nos impulse y que tu palabra, Señor, nos dirija a grandes cosas como tú has preparado para nuestras vidas. Señor, y que sobre todas las cosas podamos conocerte más para parecernos más a ti, para ser más como tú, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Estamos tratando un tema general que tiene que ver con estrategias de Dios para el nuevo tiempo. Y dentro de este tema, en las dos últimas clases, hemos visto un tópico, batallando por una transición exitosa. Y lo que hemos estado estudiando es cómo o por qué razón los enemigos se levantan cuando nosotros estamos en avance, cuando nosotros estamos progresando. Y pudimos detallar, ¿verdad? Muy bien cuáles son esos enemigos, por qué lugar atacan. Siempre van a atacar a la gente que está rezagada. Esto me llama mucho la atención. Dentro de lo que es el fenómeno iglesia, el fenómeno familia, usted siempre va a ver que el enemigo en ambos lugares va a atacar a los que se aíslan. En la familia, cuando los hijos o alguno de los cónyuges empieza a aislarse, es blanco del enemigo. Porque el corazón de Dios es que nosotros podamos operar como cuerpo, bien concertados, para usar la palabra de Reina Valera del 60, concertados, unidos por las coyunturas. Y me gusta como dice el apóstol Pablo, porque dice que estamos unidos por el vínculo de la paz. Cuando nosotros nos damos el permiso, escúcheme bien, de aislarnos, cuando nosotros creemos que tenemos el derecho de aislarnos del cuerpo de Cristo, nos convertimos en un blanco fácil para el enemigo. No importa qué nivel usted tenga, qué posición tenga en el cuerpo, siempre será así. O sea, usted puede ser el pastor, puede ser papá, puede ser mamá, puede ser quien sea, en la familia espiritual o en la familia natural. Pero si usted se da el permiso de aislarse de las relaciones saludables, siempre va a ser un blanco del enemigo. Quiero revisar rápidamente para retomar el punto de hoy, por qué es que el ataque no funciona. O sea, ¿cuáles son las razones? ¿Qué es lo que hace que el ataque no funcione? Y nosotros estuvimos viendo el punto número 1. Primero, Israel. Estamos tomando el ejemplo de Israel para aplicarlo a la iglesia y de la iglesia a nuestras familias y a nuestras vidas. Israel se había convertido en una nación diferente a las demás y decíamos que en este pasaje de Números 23:9, que era una nación que vivía apartada de las demás naciones. Y esa frase, vivir apartada de, implica santidad. Y yo les decía que santidad no es un estilo de vestir, tampoco es un estilo de hablar, aunque involucra todas esas cosas. Santidad es entender, reconocer mi propósito, reconocer para lo que yo fui llamada, entender que Dios me ha colocado en un lugar. Santidad significa que yo tengo propósito especial en un lugar definido. No existe tal cosa como el propósito en cualquier lugar. Una de las enseñanzas o de las, vamos a decirlo de esta manera, de las verdades que Satanás ha logrado dañar o pervertir en los últimos tiempos es hacerle creer al cristiano que su llamado puede cumplirlo en cualquier lugar. Tú tienes un lugar de asignación. Es como que yo como madre, teniendo 2 hijos,
quiera ser madre de los niños de los vecinos, pero no soy madre de los míos. ¿Me está entendiendo? Yo puedo exitosamente ser madre de mucha gente, pero si con los míos naturales que parí y con los espirituales que el Señor puso en mi mano no tengo éxito, no sirve de nada que yo sea madre espiritual reconocida a nivel mundial por esto, por aquello. Si fallé con los míos, fallé. ¿Me está entendiendo? Entonces, mi llamado, el ser santo, significa que reconozco mi propósito, mi destino en Dios, y reconozco mi lugar de asignación. Segundo punto que estuvimos mirando fue que hay un sentido de gobierno, pero no de Dios cualquiera. Nosotros podemos conocer a Dios como el Dios juez, como el Dios castigador, conócelo como tú quieres. Pero hay un sentido que hace diferente tu vida, tu familia, la iglesia de Cristo. Y es cuando entendemos que Dios es un Dios victorioso. Y esa característica de rey, de guerrero victorioso, operando, morando en medio nuestro, es lo que hace la diferencia. Y se suma a ello el hecho de que en nuestras vidas no se encuentra ni iniquidad ni perversión. Estas son dos cosas clave, porque estudiábamos las palabras iniquidad y perversión, y una tiene que ver con el hecho de estar en angustia, preocupado por las cosas. Eso era perversión. Iniquidad tiene que ver con estar propuestos a caminar en el mal. Y es importante en el nombre de Jesús. Dice que cuando nosotros tenemos a Dios como rey en medio nuestro, cuando el gozo del rey está en medio de nosotros, cuando iniquidad y perversión no se encuentran en nuestras vidas, no hay espacio ni siquiera para los decretos de adivinación o de hechicería en contra nuestra. Ese era el punto que nosotros habíamos visto ahí. En tercer lugar, vimos cómo la razón por la cual el ataque de los enemigos no funciona, no opera en nuestras vidas, es cuando en nosotros hay un espíritu guerrero poderoso. Y la característica de ese espíritu guerrero es una tenacidad inquebrantable para alcanzar el propósito. Alcanzar el propósito debería ser algo que nos maneja. Estaba estudiando hace un rato el tema del diplomado para el fin de semana y estaba estudiando algo interesante de tres tipos de familias que hay. Pero el tercer tipo de familia en el que todos deberíamos convertirnos es una familia creciente. Es una familia que tiene como objetivo, que siempre está en espera de el futuro. ¿Cómo traemos el futuro al presente? ¿Cómo logramos las metas? ¿Cómo logramos los objetivos? Es una familia que tiene vamos a decir, el motor encendido para alcanzar. Donde dentro de nuestra satisfacción hay insatisfacción. Nos sentimos satisfechos por los logros, pero nos sentimos insatisfechos porque sabemos que lo que tenemos y lo que somos en el tiempo presente no es mi estado final en Dios, sino que estamos en una constante progresión. Y esto tiene que ver con este punto 3, cuando en nuestro espíritu guerrero está caracterizado porque yo voy a lograr. ¿Y qué es lo que voy a lograr? Yo voy a alcanzar las victorias que mi Dios ya alcanzó para mí. Vivo en el consumado es del Señor, pero entiendo que las bendiciones de Dios las ganó para mí, las colocó en un lugar que se llama lugares celestiales y que yo tengo que aprender a bajar esas victorias. Amén. Luego veíamos que la marca de un gran testimonio, y voy a tomar desde aquí, voy a retomar el tema aquí en este punto. ¿Cuál es la marca del gran testimonio? Números 23:23 dice: porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios.
Miren esta declaración. Ya nosotros vimos esto, pero quiero retomar el tema desde este punto. Primero, porque creo que es relevante para nuestras vidas. Cuando hemos iniciado una estación donde da la impresión que todos los ataques del diablo vinieron en contra nuestra, ¿verdad? Muchas familias se sienten bajo un ataque constante. Es como que no ha parado. Es como que el armamento del diablo no ha parado. Pero aquí el Señor está diciendo que contra el creyente, recuerden que estamos hablando, porque este es un pasaje, y previo a este verso está el que estudiamos que decía que en Israel Dios no había encontrado ni perversidad ni iniquidad y que el gozo del rey estaba en medio de ellos. Había una característica. Israel se había apartado para el Señor. Cuando tú te apartas para Dios, cuando tú decides caminar en el Señor y vas entendiendo, ok, yo tengo estos problemas, porque ¿quién de nosotros no tiene problemas? Ninguno de nosotros puede decir es que yo estoy perfecto. El pastor predicaba el domingo. El que dice que no tiene pecado, ¿qué es? Mentiroso. Y la verdad no está en él. Ninguno de nosotros puede decir, es que nosotros hemos llegado a un punto donde no, mira, estamos perfectos. No. Pero podemos llegar al punto cuando podemos ser objetivos en nuestras vidas. ¿Saben lo que es fácil? Ver en la vida del hermano el problema. Ese es muy fácil. Pero es tan difícil ver los problemas en nosotros. A mí me ha tocado trabajar con liderazgo desde muy joven. Desde muy joven he estado siempre en grupos fuertes de líderes. No estoy hablando líderes fáciles de 2, 3 personas. No, yo estoy hablando de liderazgo que manejan cientos de personas. Y me ha tocado desde muy joven estar en medio de ese tipo de grupos. Y una de las cosas que yo siempre observé es que para muchísimos líderes o gente que se llama a sí mismo líder, es muy fácil determinar en la vida de los demás las fallas. Pero tan difícil para ellos hacerse una autoevaluación. Y una de las cosas que siendo joven decidí fue mantener siempre un self-check. ¿Por qué? Porque cuando yo puedo ser objetiva conmigo misma, el crecimiento no se para. ¿De qué me sirve de que yo en ustedes diagnostique con facilidad y les dé incluso la palabra de sabiduría? Si yo soy una persona que no tengo la habilidad para verme a mí misma, les aseguro que si ustedes, siguiendo mi dirección, en menos de un año me sobrepasan en liderazgo, me sobrepasan en unción, me sobrepasan en autoridad. ¿Por qué? Porque yo decidí quedarme estancada y decidí que yo no tenía más nada que aprender. Y siempre lo he visto en todos los lugares. En Global Advance ha sido una constante. Líder que no se autoevalúa, que no tiene una autogestión, vamos a decirlo así, es un líder que tiende a desaparecer en el tiempo, porque vienen otros y lo superan. ¿Por qué? Porque simplemente creyó que el posicionamiento era y se equivocó. El verdadero liderazgo tiene la capacidad de revisarse, mirar lo que tenemos y quitarlo de nuestras vidas. Entonces estoy diciendo, cuando tenemos esa capacidad en nuestras vidas, aquí dice que no hay ni agüero ni adivinación, es decir, no hay decretos que el diablo pueda traer en contra tuya. ¿Por qué? Porque nosotros constantemente estamos a la luz de la sangre de Cristo y estamos diciendo, Señor, aquí tengo esta situación, la sangre de Cristo. Y cuando el acusador viene y dice, ¿no ves? Tú estás mirando lo que está pasando ahí. El Señor dice, ¿y quién eres tú para que vengas a acusar a mi escogido? ¿Por qué? La gente toma ese verso aislado. La razón por la cual el Señor defiende a sus escogidos es porque sus escogidos tienen la capacidad de venir y decir, Señor, tengo esta situación. Entonces ya no hay acusación válida porque ya nosotros la trajimos delante del Señor. ¿Me está entendiendo? Ahora, en lo que nos convertimos y en lo que logramos en la tierra, cuando tenemos esta característica de autochequearnos, de autoevaluarnos, de hacernos revisiones constantes, va a ser entonces el resultado de ¿qué? De un proceso de Dios en nuestras vidas.
Porque si yo entiendo, perfecto, tengo este problema, pero no me quedo en el problema, sino que camino a la solución del Señor. No hay tal cosa como que tú digas, yo sé que yo tengo este problema y te quedas llorando toda la vida por el problema. Yo no sé usted, hermanos, pero miren, yo siempre digo que la gente así tiende a ser fastidiosa, cansona, que el tiempo le pasa y solamente llora por el problema, pero no hace nada al respecto. Se convierten en gente cansona. Y tan es así que ni Dios, porque dicen, no sopórtalo en el amor del Señor, hermanos, pero que ni Dios se los cala. Entonces se lo tiene que calar uno. Peor en su casa. Gente de ese estilo es gente que cansa a los miembros de su familia. Estamos llamados a entender que somos el resultado del proceso de Dios, pero el proceso de Dios en nuestras vidas no se activa a menos que nosotros permitamos al Señor que se active ese proceso para que traiga los resultados en el Señor que tienen que traer. Amén. ¿Cómo te miras a ti mismo? ¿Cómo te miras de aquí a un año? ¿Cómo te miras de aquí a 5 años? ¿Y cómo piensas que vas a llegar al logro de eso? Es importante que te lo establezcas. Porque decir que de aquí a un año vas a estar igual es un problema serio. Decir que de aquí a 5 años vas a estar en el mismo lugar es un serio problema. Pero poder establecer en el Señor qué voy a lograr en el Señor en este tiempo, en esta estación, y decir, ok, Señor, lo vamos a hacer juntos. El único que trae la realidad de la iglesia de ciudad a su plenitud o completación. ¿Qué significa iglesia de ciudad? Cuando somos conocidos como que en el Nuevo Testamento no había tal cosa como Global Advance, Grace Community, God's House, Primera Bautista, Segunda Bautista, eso no existía. Sino se hablaba de la iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna. No se decía las iglesias de la ciudad, sino la iglesia de la ciudad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros caminamos en el proceso de Dios, yo entiendo, primero, reconozco cuál es la visión de Dios para mí. Pero si soy líder, reconozco cuál es la visión de Dios para el lugar donde me asignó. Los líderes que están peleando en la iglesia por establecer su visión es gente que tiene que salir del grupo. Imagínense que mamá pelea con papá por establecer una visión. Pero después el hijo pelea con mamá y papá por su propia visión para la familia. Y después el otro hijo también. Y cada quien tiene una visión de la familia y lo que queda de esa familia es puro garrote. Porque la rompimos. Entonces esa disfuncionalidad que tenemos en nuestra vida la queremos atraer a la iglesia de Cristo. Pero cuando yo acepto que hay una visión de Dios para el lugar de asignación, y yo busco al Señor, Dios me va a mostrar su visión. Y yo voy a trabajar para esa visión, porque esa visión no es de un líder, esa visión no es de un pastor, esa visión no es de una persona, esa es la visión de Dios para. Si yo conozco la visión de Dios para Houston, yo voy a trabajar para la visión de Dios en Houston. Si yo conozco la visión de Dios para mi familia, yo no voy a ir en contra del que también tiene visión de Dios. Si Luis y yo juntos buscamos al Señor, vamos a recibir la visión de Dios para nuestro hogar, nosotros vamos a alar juntos hacia esa visión. Pero si Él tiene una visión y yo otra, ¿qué hacemos? Rompemos la familia. Si la líder de escuela dominical tiene una visión, si el de adoración tiene otra visión, si el de intercesión tiene otra visión, si el de jóvenes tiene otra visión, ¿qué es lo que hacen? Destruyen la congregación. Y eso es lo que ocurre en muchísimas congregaciones. Es destruida por líderes que son egoístas, que son bebés espirituales, que son disfuncionales en su vida y en sus hogares, y esa disfuncionalidad la traen a la iglesia. Tristemente. Al final, el hecho de que nosotros alcancemos la plenitud del llamado, eso es lo que le habla al mundo, hermanos, del poder de Dios, y que lo logramos en el Señor y no por esfuerzo personal. Usaba el ejemplo en la clase pasada de Zorobabel.
Zorobabel fue un hombre y sabes que mientras más estudio este personaje y las circunstancias que lo rodearon, más me emociona trasladar los principios a mi tiempo presente. Un hombre realmente fuera de serie porque un hombre que no tenía en su mano nada, pero tenía una palabra. Él no tenía nada, te vuelvo a repetir. Él no tenía ni siquiera reputación. Zorobabel no tenía ni siquiera reputación. Era un don nadie. Era un pobrecito. Ay, Dios mío, ay, pobrecito. Es que él está tratando, decía la gente, pero la verdad es que él no tiene nada para hacer. Es que mira, cuando lo comparaban a las historias grandiosas, a las historias impresionantes de los líderes que le precedieron, imagínense quién era Zorobabel. Pero Zorobabel tenía una palabra. Zorobabel tenía una asignación. Qué maravilloso. De hecho, estudiar este personaje me ha llevado a mí a entender que la reputación es nada. Como él no tenía nada que cuidar, Zorobabel no tenía entonces nada que perder. Y poner en riesgo, arriesgarse a todo lo que él se arriesgó para cumplir la palabra de Dios, lo pudo hacer porque en realidad él no tenía nada que cuidar. Nada. Y cuando nosotros a la luz de ese personaje nos vemos en este momento y decimos, ¿quién soy? ¿Quién soy? Y probablemente nos vamos a encontrar que muchos nos ven como a Zorobabel. Pero sale la misma palabra. El Señor te dice, quiero recordarte que no es en tu fuerza, ni en tu autoridad, ni en tu poder, ni en tu recurso. Es en el poder del Espíritu Santo que yo he puesto en tu vida. Y no te preocupes por ese comienzo insignificante, porque yo voy a traer una unción mayor de la unción que ha sido conocida. Wow, con esa palabra podemos avanzar. Y yo entiendo entonces que todo el resultado de lo que nosotros en el Señor emprendamos va a ser a causa de la obra del Señor, de la obra de su Espíritu en nosotros y a través de nosotros. Y gloria a Dios, que no vamos a poderle robar la gloria al Señor. ¿Cómo se la robamos? Si al fin y al cabo empezamos sin nada. Empezamos sin nada y todo lo que logramos en el camino es a causa de la obra del Señor en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Amén. Por eso les digo que mientras más estudio este personaje, más me impresiona ver cómo Dios utiliza a don nadie. Sigue usando a don nadie. Gloria a Dios por eso. Ahora, dice que ellos mataron a espada a Balaam. Hasta el momento que tú no te levantes en contra de los que están trayendo a tu vida una palabra que es de adivinación, una palabra que es para manipularte, para controlarte, hasta que tú no te pares y les quites la cabeza con la espada del Espíritu, tú no vas a hacer venganza, no vas a ser instrumento de venganza de Dios. Ahí dice en Josué 13:22 que los hijos de Israel mataron a Balaam el adivino. Ya no era profeta. Y en un momento vamos a ver en Judas. O sea, un hombre que por amor al dinero se atrevió a hacer lo que hizo con el pueblo de Dios. Y a la luz de eso tú entiendes todo lo que está pasando en el tiempo presente. Ahora sí. 5. Ellos desarrollaron una comunidad de vida que era hermosa. Fíjate esto. En Números 24, del 5 al 7, un hombre falso, un agorero, un profeta falso empieza a dar una palabra motivante e impresionante.
Por eso es que no te impresione, no te llame la atención el hecho de que hay tantos falsos en este momento en los púlpitos de la iglesia y que de repente puedan dar una descripción tan exacta de acuerdo al corazón de Dios, del pueblo de Dios. Este era un falso. Y mira cómo se expresa del pueblo de Dios. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyo están extendidas y como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos, mira cómo empieza a describir a la iglesia. De las manos de la iglesia, de las manos del pueblo de Dios, destila, ¿qué? Agua. Wow. Dice, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Por eso que yo no me impresiono cuando escucho a los falsos dando una predicación preciosa de la iglesia. Porque aquí vemos al falso de los falsos, que quedó como el ícono de los falsos y de los mentirosos, dando una declaración digna de estudiar sobre el pueblo de Dios. 100% verdad. Quiero que la veamos un momento, porque la manera como el diablo nos ve, gracias hija, la manera como el enemigo nos ve, aún a nosotros cuando estamos viviendo como el Señor quiere que vivamos. Recuerda que estamos partiendo de que en medio de Israel no puede venir ni agüero ni adivinación. ¿Te acuerdas que empezamos de ahí? ¿Por qué? Porque el gozo del rey está en medio nuestro. Porque la iniquidad y la perversión no forman parte de nuestra vida. Y no porque seamos perfectos, sino porque, ya lo dije, estamos en una constante renovación y limpieza. No porque alguien me lo venga a hacer, sino porque yo personalmente lo estoy haciendo. Entonces, a partir de allí, ni el enemigo encuentra espacio para penetrarme. Y cuando el enemigo está mirando tu vida, mirando tu familia, mirando tu congregación, mirando tu nación, empieza a ver esto. Y empieza a decir, Dios mío, pero es que son una habitación hermosa. Por ahí empezó. Balaam estaba, ¿se acuerdan que estaban en la cumbre de un monte? En un ámbito de autoridad. ¿Y qué es lo que estaba viendo? En lo natural, recuerden que Israel estaba caminando por el desierto hacía muchos años. Cuando usted entra a un desierto, ¿de qué color se pone? ¿Del color de la arena? Me llama la atención porque nosotros vivíamos en la frontera. Y una de las maneras que usted reconoce al que acaba de pasar es el color que traen en la ropa. Estamos hablando de que las tiendas de Israel no eran blanquitas, sino que estaban llenas de tierra del desierto. En 40 años, quitarlas y ponerlas, probablemente las tiendas se habían desgastado. Sin embargo, a pesar de que no estaban ni limpiecitas ni en perfectas condiciones, el enemigo la empieza a ver desde arriba y dice, wow, cuán hermosas son tus tiendas, oh Israel. Nosotros hemos vivido situaciones de desgaste espiritual donde hemos entrado en luchas terribles con el enemigo. Pero ¿qué es lo que hace que el enemigo diga, wow, esta es una habitación preciosa, impresionante para el Rey de Reyes y Señor de Señores? Cuando tú en medio de tu desgaste, en medio de tu lucha, en medio de tu prueba, has mantenido dignidad en el Señor. Y el enemigo, en la forma que sea, de persona, de amigo, de enemigo, de diablo, como sea, tiene que reconocer, wow, este es un lugar de la morada de Dios. ¿Me está entendiendo? Cuán hermosas son tus tiendas. Está viendo la belleza. Pero una de las cosas que él podía ver desde arriba, y era lo que producía terror en las naciones del desierto, era ver
cómo Israel caminaba en su orden y en su rango. En el 2010 yo enseñé de esto y en otras oportunidades lo he retomado. El orden que tenía Israel en el desierto era un orden impresionante, sin repetición. Dios les dijo cómo lo iban a hacer. Y ellos no lo hacían. Se levantó la nube y venía todo el mundo así como loco a recoger. No, Señor. Tenían sus momentos para recoger. ¿Quién recogía primero? Y iban en un orden impresionante desde las tribus del este, que eran las tribus que iban en avanzada. Y ellos iban, y recuerden que el resguardo de Israel era para el tabernáculo y para sus ministros. Iban 3 tribus adelante que eran tribus fieras. Judá, que iba al frente juntamente con Isaacar y Neftalí, tribus proféticas que podían discernir las acechanzas del enemigo, pero que llevaban el rugir del león ahí adelante. Y así iban, y luego venían las otras 3 tribus que estaban en el sur, las tribus del occidente, las tribus del norte, los órdenes sacerdotales. Ellos no salía todo el mundo, ay, que llegó la hora de salir. No, así no era. En orden, que se desarmaba primero, y era un orden perfecto. Y cuando llegaban al lugar donde el Señor decía es el lugar de establecimiento, llegaban nuevamente las primeras tribus y se iban asentando, y aquello se iba asentando, y eso se veía desde aquellas ciudades que estaban asentadas en esos montes. Miraban cómo Israel marchaba en su orden y en su rango. Una congregación donde hay orden y rango es una congregación que le va a producir terror al enemigo. Pero una congregación donde todo el mundo camina como le da la gana o pretende caminar como le da la gana es el hazme reír de los demás. Entienda eso. Una familia que marcha como le da la gana es una familia que se convierte en el hazme reír de los demás. Tenemos un orden y tenemos un rango. Cuando yo respeto en mi hogar el rango, porque esto no es un asunto de que es que yo no estoy de acuerdo que eso sea así. Hermanos, Dios estableció rangos y nosotros no nos vamos a poner que si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Vamos a poner a pelear yo con Dios que si estoy de acuerdo o no con que en el rango de familia el papá sea el techo. Es el rango que estableció. Y yo seré muy fuerte y yo seré muy dura, pero es el rango que estableció. Y usted y yo no tenemos por qué pelear ese rango, ni ese orden. Entiéndalo en el nombre de Jesús. Hijos, entiéndanlo. Pero llevémoslo a la iglesia. Ya en la iglesia el rango no es por género, ni masculino ni femenino, sino por llamado, por niveles de autoridad, por niveles de unción. ¿Quiénes van adelante? ¿Cuáles son tus habilidades, tus características? Porque se necesita tanto la parte de entrada como la parte de retaguardia. Necesitamos cubrir todos los flancos. No todo el mundo puede ir adelante, pero no todo el mundo puede ir atrás. No todo el mundo tampoco puede cuidar los lados. Cada uno de nosotros tiene características muy determinantes, muy especiales, muy singulares, y necesitamos entender mi lugar de asignación. Cuando me salgo de ese lugar, le abro puerta al enemigo. ¿Está entendiendo? Amalek, que ataca por la retaguardia, ¿sabe con quién se tiene que enfrentar si funciona en su orden y en su rango? Con las tribus de José. Con las tribus de José. Tiene las fuerzas especiales hasta el día de hoy de Israel. Están en la parte de atrás, Benjamín. Tiene a Efraín, un buey. Métanse con Efraín. Siempre pienso cuando a mí me ha dado mucha emoción
las veces que he visto esa película, cuando destruyeron los japoneses Harbor. Ajá. Y la declaración de ese presidente, porque estaban riéndose. Y me da emoción cuando yo veo esa parte, la he visto como varias veces, 2, 3 veces, cuando él dice, ahora le envío a nuestros Marines. Vamos a ver si pueden seguirse riendo cuando lleguen nuestros Marines. Para mí esa declaración es espectacular, porque eso es la retaguardia de Israel, las fuerzas especiales. Amalek sabe que no tiene espacio, pero cuando las fuerzas especiales dicen no, es que no me da la gana que Judá vaya adelante, es que yo soy un guerrero de estos, pero bien berraco, yo voy adelante porque me da la gana. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué dejo atrás? Y si Dan se quita de donde está, del norte, que tiene un ojo de águila, que es capaz de tirar a los jinetes del caballo, ¿me está entendiendo? No es el orden y el rango, no es donde yo quiero estar, no es donde usted quiere estar. Es que usted tiene un diseño de Dios y en ese diseño usted opera. Y cuando tú y yo operamos en el diseño de Dios, el diablo, el enemigo, en la forma que sea, se aterroriza de nosotros. Esto es lo que está viendo Balaam. Cuán hermosas son tus tiendas. Ahí en el verso, en Números 24:2 dice que alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus. Y cuando vio a Israel por sus tribus, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Él se había levantado para maldecir. Pero cuando vio a un pueblo en su orden y en su rango, el Espíritu de Dios lo tomó y no pudo maldecir. Cuando tú estás en tu posición asignada, separa el que separe, esa maldición no puede prosperar en tu contra porque tú estás en tu lugar de asignación. Por eso que Satanás lo primero que hace en tu vida es sacarte de tu lugar de asignación. Tú no sabes cuánta gente me ha llegado a mí, bueno, cuánta gente se va sin decirme nada, pero cuántos me llegan diciéndome, Dios me dio este llamado y yo sé que yo lo puedo cumplir en cualquier parte, ¿verdad? Anda pues, haz la prueba. No mames, haz la prueba. Te vuelvo a decir, eso es como que yo diga que voy a ser mamá de todos los niños de la cuadra, pero a los hijos míos los dejo pasar hambre. Puedo ser exitosa madre en la cuadra, pero si a los míos no los llevé a donde tenía que llevarlos, soy una mujer miserable. Porque hasta los impíos me van a reconocer como una mala madre. ¿O no? Eso es lo que hacemos en la iglesia cuando dejamos nuestras posiciones, nuestros lugares asignados. Me preocupa cuando veo un líder con tanta facilidad dejar su lugar de asignación por 3 puntos suspensivos, póngale lo que usted quiera. Sigue diciendo Balaam, no solamente tus tiendas son hermosas, mire esta descripción, de las manos de esa iglesia, de esa familia, que entiende su orden y su rango, destila agua de sus manos. Esta figura a mí, hermanos, como dicen, me explotó la cabeza. Porque que destile de la boca, porque el Señor dijo que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, sale por la boca, pero de las manos. Y las manos me está hablando de mi forma de operar, de mi forma de generar riquezas, de mi forma de generar recursos. Y mira que lo que está diciendo, que aún de mi productividad, de mi fructificación, va a salir, va a destilar palabra poderosa de Dios, es lo que está diciendo. ¿Puede la gente cuando te ve a ti trabajar, operar, fructificar, crecer, avanzar, decir, esto es un hombre o una mujer de Dios? ¿O estás fructificando, multiplicando, extendiéndote, pero como la gente común y corriente que no tiene a Cristo?
¿Qué tan fácil es decir tengo a Cristo, pero hacer igual que los que no tienen a Cristo? Es demasiado fácil. La diferencia es que cuando nosotros operamos, fructificamos, multiplicamos, nos enriquecemos, que ese es el corazón de Dios. El corazón de Dios no es que usted viva miserable, ni pobre, ni con necesidad. Eso no es el corazón de Dios. En eso estamos claros. Pero que tu fructificación, tu multiplicación, tu enriquecimiento, tu bienestar tenga que llevar a la gente a glorificar a Dios. Porque es que en cada cosa que te ocurre, a la gente no le sale otra cosa sino que decir gloria a Dios. Porque lo generas. Tiene que haber una diferencia, hermanos, y el clamor del corazón de Dios para su pueblo en los tiempos que nos correspondió vivir es que nosotros podamos levantar en el corazón de la gente un gloria a Dios. Quiero al Dios que tú tienes. Estamos haciendo igual, no lo estamos generando igual. El desafío. Cada hogar quiere venir angustia o algo por la situación difícil. Lo primero que yo pienso es, ¿qué va a producir esto en el corazón de la gente? Si ven angustia o ven en mí una necesidad. No, lo que va a producir en la gente es que digan, ay no, sí, imagínate tú, si ella que ama tanto al Señor y mira, no, nada más de pensarlo, a mí me da algo. No. Yo vivo para que Dios sea glorificado en todo. Y aún mis tiempos de necesidad tienen que glorificar a Dios. Si tu tristeza, si tu prueba, si tu angustia no hace que la gente glorifique a Dios, el problema no es Dios, el problema eres tú. Tiene que haber una diferencia. De tus manos destilan agua y tu descendencia será en muchas aguas. Gloria a Dios. Porque lo que yo hago lleva a la gente a producir en ellos una palabra que es Cristo. Pero mis hijos están establecidos sobre naciones. Porque aguas también representan naciones. Y tiene que ver con Isaías 61 cuando dice que tus hijos y tus hijas, ¿de dónde van a venir? Desde lejos. Van a venir en hombros de quienes, de reyes. Y las reinas van a ser las nodrizas. Quienes nos van a cuidar los hijos a nosotros son reinas de afuera. Tremendo. Cuando tú sabes que estás preparando un legado para Dios, cuando tu interés en el Señor va a producir para tu descendencia la mejor herencia. La mejor herencia, un carácter, una declaración en medio de los tiempos difíciles, un modelo a seguir cuando no hay un norte. Yo tengo un modelo que copiar porque yo vi a mis padres naturales, espirituales, cómo enfrentaron en un momento como este. Esa es la mejor herencia. Lo estás haciendo, lo estás construyendo. Estás edificando una casa sobre la roca, porque eso es edificar la casa sobre la roca. ¿Cuál es la casa que le estás dejando a tus hijos, a los que serán tus nietos, tus bisnietos? Wow. Cuando el Señor dice en Oseas 2:23, dice, y la sembraré para mí en la tierra. ¿Dónde te va a sembrar el Señor a ti? Tú tienes que ser la buena semilla que el Señor siembre en la tierra. Para convertirte en el árbol que desembra cuando el sol está que no se aguanta, que tú seas el que dé sombra. Ya basta de que nosotros andemos buscando sombra. Tú y yo somos los que tenemos que dar sombra. No gastemos más tiempo en buscar un fruto porque tengo mucha hambre. Seamos nosotros el árbol que produce el fruto para los que tienen hambre que coman.
Yo he tenido por más de una semana en mi boca, y lo he estado todos los días, aquí pregúntenle a Luis, diciéndolo, unos versos que me aprendí hace añísimos, en los años 70, cuando yo era chiquita. Cuando el pobre nada tiene y aún reparte, cuando el hombre pasa sed pero agua da, cuando el débil a su hermano fortalece, va Dios mismo en su mismo caminar. Yo no tengo que dar porque me sobra. Yo no tengo que fortalecer porque estoy fuerte. Entiéndelo. Por eso es que nosotros podemos sacar fuerza de debilidad, porque tenemos al Señor. Guau, hermanos, yo no sé si tú puedes ver el clamor de Dios por su Espíritu en este tiempo. No es tiempo para nosotros ser gente débil que anda buscando la ayuda en otros. Tú y yo somos la fuerza del Señor para los demás. En el nombre de Jesús. Por eso no puedo aceptar un liderazgo, Global Advance, todas líder, que se ofende, que se siente mala. Ay, es que me dijeron. Ay, no. No puedo. Porque aunque algunos se sientan mal, hermanos, ustedes no han estado frente a un motivador. Usted ha estado frente a un hombre, una mujer de Dios, que nos hemos entregado a buscar a Dios para traerles una palabra que salga del corazón de Dios. Entonces no pueden ser débiles, no pueden estar desnutridos. No me salgan con que tienen lombrices, no me vengan con eso, porque nosotros los hemos despedido bastante. ¿Sí o no? Que nosotros le hemos metido bastante purga para que hagan lo que no sirve. Y para que el organismo entonces pueda recibir los nutrientes en el nombre de Jesús. Entonces no puede ser lo mismo. Y mira con qué termina ese verso. No solamente de sus manos destilan agua, sino que enaltece al rey. Somos una congregación de reyes y sacerdotes, ¿verdad? Más que Agag. ¿Y quién era Agag? Para ese momento todavía Agag no era conocido, pero Agag fue el rey más poderoso de los amalecitas. Después de Agag, no se llamaban amalecitas, sino agageos. ¿Se acuerdan del que quería ahorcar a Mardoqueo? ¿Cómo se llamaba él? Amán el agageo, porque era amalecita. Y aquí este hombre empieza a decir, la congregación de reyes que el Señor está levantando va a ser más poderosos que el rey más honorable que tendrán los amalecitas. Recuerda que ese es el enemigo que estábamos estudiando, que se levanta para impedir que tú avances, que se calienta porque tú estás avanzando y estás progresando. Y cuando tú estás avanzando y progresando, dice, no me da la gana que avance y que progrese, y viene en contra tuya. Bobo tú si dices, ay, no sigo estudiando, no sigo avanzando. Me vino una frase a la mente, pero no la voy a decir para que nadie se ofenda. O no piensen que me vino fue por alguien en particular. Lo está diciendo por mí. Pues es que hay cosas que me vienen de repente. Señor, el honor y la grandeza de los hijos de Dios sobrepasa a cualquier enemigo, por grande que usted conozca afuera. No es lo mismo. La grandeza que el Señor trae sobre nosotros. Y recuerda que esta profecía era sobre un pueblo que andaba caminando por un desierto polvoriento, con los pies, no se le hinchaban porque el Señor no quería. Y no se le rompieron los zapatos porque el Señor no lo permitió. Pero te voy a decir que Israel, siendo la iglesia más bendecida del desierto, de todas maneras era un desierto. La siguiente razón por la cual el ataque del enemigo no puede prosperar en la vida de un pueblo que tiene a Dios como su rey
que se ha apartado para Él, es porque a este pueblo donde Dios trae o deposita de su autoridad, y es allí donde se gesta el gobierno mundial. Yo estoy convencida, hay gente que muchos de ustedes, excepto los que tienen mucho tiempo conmigo, vienen de congregaciones cuyas enseñanzas en lo que es tiempos del fin han sido enseñanzas desmotivadoras, desesperanzadoras, enseñanzas que le dijeron a usted que la tierra no sirve para nada y que Dios va a destruir todo y que nosotros somos tan maravillosos que Él nos va a llevar para algún lugar etéreo en el cielo, algo que se llama cielo en su mente, que cuando usted cierra los ojos lo ve azul, lleno de nubes, pero no logra verle piso, sino nube. ¿No se ha fijado? Cierra los ojos y piensa en el cielo para que usted vea que siempre piensa en un lugar lleno de nubes y no le ve piso. Porque la enseñanza es tan incongruente que usted no le ve piso. Entonces cuando vienen y me escuchan, entonces se ofenden. Se ofenden cuando yo les digo que el tiempo del fin es el mejor de los tiempos para la iglesia del Señor. ¿Cuándo cree usted que fue el mejor tiempo para Noé? ¿Mientras construía el arca o el día que Dios cerró la puerta del arca y vino el diluvio? ¿Alguien me responde? ¿Cuál fue el mejor día para Noé? Cuando vino el diluvio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se acabó el trabajo de Noé y de su familia. Se acabó el ser el centro del bullying. Se acabó el tener que Dios mío, ¿usted sabe cuántos árboles tuvo que haber derribado Noé? Para hacer aquel barco. ¿Usted se imagina? Todo el trabajo que hizo Noé y encima de todo tener que calarse a la gente todos los días del mundo, desde que salía el sol hasta que se ponía, burlándose de él. Entonces, ¿cuál fue el mejor día de Noé y de sus hijos? El día que llovió, el Señor cerró la puerta. Entonces no me diga a mí usted que el peor día de la iglesia es el día del juicio. No, es el mejor día para nosotros. Porque el juicio del sistema es la redención de la iglesia. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Dios? ¿A quién se llevó Dios en el diluvio? Alguien que me responda, que no tenga maestría en teología, porque no necesita maestría en teología. ¿A quién se llevó Dios el día del diluvio? ¿A quién? A todos los torcidos. ¿A quién dejó en la tierra? ¿A quién dejó en la tierra? A Noé y a su familia, porque fueron preservados por un arca. ¿Y cómo se llama el arca? Cristo. Destruyó un sistema. Barrió con un sistema. No dejó nada de ese sistema. Pero sembró en la tierra una nueva simiente. Y Jesús dijo que el tiempo de su venida sería como en los días de ¿quién? No, pero es que el doctor en teología me enseñó. Bueno, ese era un peorro, porque yo no necesito tener tanta teología para poder leer un texto y llegar a una conclusión. Por favor. Está viendo que nos hemos estupidizado. Está viendo que hemos permitido que las enseñanzas religiosas nos estupidicen. Estoy diciéndote, hermanos, en el nombre de Jesús, que Dios establece la autoridad en un pueblo. ¿Cuál pueblo? El gobierno en un pueblo que ha permitido que el proceso lo lleve a un nivel de unción y a un nivel de autoridad.
¿Cuántos vamos a llevar la destrucción de lo más pequeño a lo más grande? ¿Sabes cuánta gente está siendo destruida y raída de la tierra de los vivientes? Todos los días, por los vicios, por el mal vivir, por la desobediencia, por la rebelión. Miles. Aplica tu teología. ¿Por qué es que tú eres establecido todos los días? Porque es que cada vez tu familia está más segura. ¿Dónde? En la tierra donde Dios te asignó. Porque estás caminando en el orden de Dios. ¿Y a quién se está llevando el Señor? ¿A quién está quitando? Hermanos, es un sistema lo que es destruido. Y Dios está destruyendo al sistema. Y ese sistema está siendo destruido primero en la iglesia. Babilonia está cayendo, ¿dónde? En la iglesia. Primero está cayendo en la iglesia. Babilonia está cayendo. Y los pedazos nos están cayendo. Y por eso el salmista dice, van a caer a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra. Porque Babilonia está metida en la iglesia. Pero a mí no me va a tocar. ¿O usted cree que él estaba dando el salmo porque él estaba caminando como un impío en el mundo? No. David estaba profetizando en la casa del Señor. Y está diciendo, cuando yo estoy en la morada del Señor. ¿Y qué significa estar en la morada? Cuando tú estás caminando en el orden, en el principio, en el rango del Señor, empieza a caer Babilonia. Empiezan a caer los pedazos. Caen a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no me toca. A sus ángeles envía para que yo no resbale y me caiga. David está profetizando en la iglesia, para la iglesia, que está inmersa en un sistema. Hermanos, ¿qué más Babilonia quiere usted que tengamos en este tiempo en la iglesia? Me llama mucho la atención que la teología de la gente con que Dios va a destruir al mundo son los mismos que tienen iglesias que traen impíos para entretenerlos. ¿Se ha fijado? ¿Quién quiere la puerta estrecha? ¿Quién quiere el camino angosto? Nadie lo quiere. Solamente el entendido. Es angosto, es difícil. Dice Balac, que sigue profetizando, y dice, si Balac me diese una casa llena de plata y oro, mira el sinvergüenza. Ahí está como los predicadores de moda que le sacan los reales a la gente. Es que Dios no vive de su dinero. Pero 100 aquí que traigan de a 1000. ¿Está usted en un lugar de eso? Rápidamente, en los próximos 3 minutos, 50 personas que traigan una ofrenda de a 1000 y antes que se acaben los 3 minutos, porque si no pierde la bendición. ¿Ha estado ahí? Ese mismo introduce ese tema diciendo, Dios no necesita tu dinero. Anda, ponle rewind, ponle, ¿cómo se dice en español? Ponle... Devuelve el cassette, devuélvele el DVD para que tú veas que todos lo empiezan igual. Y Balac, es que todos están cortados por la misma moneda, por la misma tijera. Dice, es que Balac, aunque tú me des toda tu casa llena de plata y oro, ay, yo no podré traspasar el dicho de Jehová. Perro. Bueno, el Nuevo Testamento lo llaman perro. No voy a poder decir nada. Mas lo que hable Jehová, yo voy a decir eso. He aquí voy ahora a mi pueblo. Mira lo que hizo este hombre. Escúchame porque aquí está cómo tú los identificas. Ven y te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días.
él le empieza a dar una descripción de lo que iba a pasar, cómo este pueblo iba a destruir a los amalecitas, a Balac y a su pueblo. Pero después de eso, le dice, métele tus mujeres, escoge de entre las más bellas, métela en la tienda de los hombres israelitas. Porque Dios dijo que ellos no podían unirse con mujeres de otros pueblos. Como yo no puedo traer una maldición porque simplemente no les penetra, la manera que le penetre la maldición es que tú hagas que ellos adulteren con mujeres tuyas. ¿Sabes cómo hacen los predicadores del tiempo presente? ¿Cómo hacen que tú adulteres con Mamón? ¿Cómo hacen que tú adulteres con el Dios comodidad? ¿Cómo hacen que tú adulteres con el Dios confort? ¿Cómo haces que adulteren con el Dios hago lo que me da la gana? Diciéndote, la gracia de Dios es más que suficiente. Haz como quieras y vive como tú quieras, porque Dios es demasiado bueno y siempre te perdona. Ellos no pueden traer una maldición sobre tu vida, pero saben que si te llevan a adulterar, a fornicar espiritualmente, Dios mismo te maldice. Eso es lo que le está diciendo aquí. Aunque tú me des todo el oro y toda la plata, yo no puedo traspasar los dichos de Dios. Pero ¿sabes, Balac? Si tú haces esto, mira esto. Si sigues leyendo, voy a leer el pasaje. Porque él empieza a decir, en otras palabras, dice, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio. Yo no puedo hacerlo. Porque ya lo había dicho antes. ¿Qué agüero ni qué adivinación le penetra a este pueblo si el rey está en medio de ellos? Si Dios está en tu casa, ¿a quién le vas a temer? No hay nadie que se levanta a traer una palabra de maldición. Dice, mas lo que hable Jehová voy a decir eso. He aquí yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto ven para indicarte lo que este pueblo te va a hacer a ti en los últimos días. Después que él le dice esto, después que le dice, pero tú lo puedes evitar de esta manera. Y empezó a profetizar y dijo Balaam, dijo el varón de ojos abiertos, el que oyó los dichos de Jehová. Mira que este perro, que después en Judas dice que es un falso, tenía los ojos abiertos, podía escuchar la palabra de Dios. Por eso es que el falso, el malo, el que hace daño en el cuerpo de Cristo no lo hace por ignorancia. No me vengan con esa friega a mí. Porque aquí yo veo al principio, lo hacen a sabiendas. Lo hacen a propósito, lo hacen a mansalva y después quieren venir con que, ay, perdón, porque yo no sabía. Y entonces se ofenden cuando yo le digo, usted sí sabía. No me vengas con que no lo sabías. No, lo que pasa es que el agua se cayó sola. Se rompió el vasito solo. No, fue a propósito, fue con toda la intención. Aquí está diciendo que tenía los ojos bien abiertos y los oídos bien abiertos. Y sigue diciendo, el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo. El tipo era, bueno, pues, vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. ¿Por qué dice? ¿Cómo lo vio? Porque ya en su corazón estaba pecando. Porque él quería el dinero de Balac. O sea que usted puede escuchar lo que Dios está diciendo, pero ya en su corazón haber decidido que prefiere la comodidad, que prefiere el confort del mundo, que prefiere lo que la gente le está ofreciendo, que prefiere, no me vengan con eso. Aquí dice, lo escuchó, pero ya estaba caído en su corazón. Pastora, vengo a decirle que me voy. Ah, verdad, ya estás caída, ¿qué me vas a decir? Ya estás caído, ¿qué me vas a decir? Que no me quiere bendecir. Ah, pero es que yo también tengo los ojos abiertos. No hay nada peor que pretendan que uno se estupidezca también.
Yo siempre digo, si los otros quieren hacerse estúpidos, que se hagan, pero por favor, respétame mi autonomía en mantener mi sentido bien puesto. Verso 17, lo veré más ahora, más no ahora. Lo miraré más no de cerca. Saldrá la estrella y se levantará el cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Está diciendo, mira lo que te van a hacer ellos. Y asustó más a Balac, y Balac le dijo, entonces dime cómo es que yo voy a hacer para que esta gente no lo logre. Me voy a parar aquí. Entiende esto, tú y yo, el punto es, somos estratégicos en lo que Dios está haciendo en la tierra hoy. Y mi obediencia es lo que va a asegurar que lo que Dios quiere que sea construido se cumpla. No vengamos con una falsa doctrina, con que si es Dios lo va a hacer. No. Lo que Dios ha propuesto para ti en tu vida y a través de ti lo va a hacer con tu consentimiento, con tu decisión de accionar, con tu permiso de caminar. Dios es soberano, pero decidió trabajar con el hombre, con el ser humano, brazo a brazo. Él quiere que tú y yo caminemos de mutuo acuerdo. Cuando mis niños eran niños, iban conmigo a donde yo quería que fueran. Pero una vez que se hicieron hombres, yo tengo que entrar en acuerdo con ellos. Eso no es lo que dice Pablo. Que mientras éramos niños, nos llevaban para todas partes. ¿Hasta qué? Cuando tú entras en madurez espiritual, tú eres colaborador. Laborador es alguien que labora, ¿verdad? Alguien que trabaja. Colaborador, cotrabajas con Cristo. Lo dice Pablo. Y al ser colaborador con Cristo, porque entramos en acuerdo, su plan, su propósito en mí, a través de mí, es porque yo decido, Señor, sí. Yo quiero lo que tú quieres. Mi agenda, Señor, es realmente la tuya. Mi anhelo, lo que anhela mi vida, mi alma, es lo que tú quieres, Señor. Y cuando entro a ese nivel de colaboración con Cristo, me convierto en heredero y coheredero juntamente con Cristo. Pero nos encanta decir que somos coherederos, pero no somos colaboradores. Si el Señor lo va a hacer, lo va a hacer. ¿Por qué no dices eso mismo de la herencia? Yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala. Hermanos, cuando tú y yo obedecemos al Señor, no hay nada ni nadie que pueda traspasar el dicho de Dios sobre tu vida y sobre tu familia. Y el dicho de Dios sobre tu vida y sobre tu familia es bendición. El dicho de Dios sobre tu vida y sobre tu familia es: prospera, multiplícate, fructifica, crece, ensánchate, mira, alza tus ojos y mira, todo esto te lo voy a entregar a ti y a tu descendencia. Esa es la palabra de Dios. Pero si tú obedeces, pero si tú no obedeces, se levanta cualquier pobre diablo y puede venir en contra tuya. Míralo, Israel penetró Jericó porque estaba en obediencia. Y después ¿cómo que se dice en español? Ajay, yo me sé Tay. Ajay lo venció. ¿Por qué? Porque prevaricación entró a las tiendas de Israel. La integridad del vaso que le ofrecemos a Él se convierte en la garantía del cumplimiento profético. ¿Y quién es el vaso? Integridad. ¿Sabes que este es un valor que no estamos enseñando en la casa? ¿Sabes que le estamos permitiendo a nuestros hijos no ser íntegros? Y yo podré tapar si mis hijos no son íntegros, pero lo podré tapar por un tiempo porque Satanás se va a encargar de desvestirlos.
¿Usted cree que usted ama a sus hijos más que Dios? No, hermano. Nosotros no amamos a nadie más que Dios. Por más que yo ame a Benjamín y a Juan Marcos, jamás mi amor se va a asemejar al nivel de amor de Dios. Y yo me podré hacer ciega, pero Dios no. Y los enemigos tampoco. Integridad es un valor que necesitamos traer de vuelta a la casa. Integridad es un valor que necesitamos traer de vuelta en nuestras relaciones. Necesitamos convertirnos en gente de una sola cara. En el nombre de Jesús. Por favor, decidamos cortar de nuestra vida toda hipocresía. Decidamos destruir en nuestra vida esa falta de sustancia. En el nombre de Jesús. La integridad de este vaso es la garantía que el propósito de Dios va a venir a cumplimiento. En el nombre de Jesús. ¿Qué le dijo Balaam a Balac? Ya voy terminando. Para traer maldición. Ya se los dije. Métele las mujeres. Dios dijo que si ellos hacían eso, Él mismo los destruía. Págame por la información que te voy a dar. Haz esto. Wow, qué bajeza. Qué bajeza. Qué bajeza cuando un hijo de Dios viene en contra de otro hijo de Dios y destruye la integridad del carácter de otro hijo de Dios. ¡Qué bajeza! ¡Qué bajeza! Es que vernos al espejo nos debería dar vergüenza con nosotros mismos. El verme al espejo y saber que yo destruí la integridad de alguien debería darme pena. Debería romper el espejo para no verme más nunca. ¡Qué bajeza cuando hacemos eso! Y esto lo hizo un profeta. Caído. Mira cómo lo dice Judas en el Nuevo Testamento, verso 11. ¡Ay de ellos! ¿Sabes de quién está hablando? De la gente que anda de aquí para allá, como unas veletas. No tienen paranza. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. ¿Quién era Caín? Hermanito de Abel, parido por los mismos padres. Y es introducido en Génesis de esta manera: por la voluntad de Dios nació Caín. Él no vino fuera de la voluntad de Dios. Léalo para que vea. La voluntad de Dios para aquellos padres era que Caín naciera. Pero en el desarrollo se pervirtió. Se hizo malo. Se hizo un religioso envidioso de lo que Dios le estaba dando al otro. ¿Y qué le dijo el Señor? Caín, ¿por qué está tu semblante decaído? Yo sé cuando una gente no me responde, y ella le entró suicidio al corazón, le entró homicidio. Ay, hermanos, los principios de la palabra se cumplen. Y le dijo: Caín, tú no sabes que si tú haces bien, te va a ir bien. Pero Caín, el mal, el pecado está tocando a tu puerta. Pero en Apocalipsis también hay alguien más tocando a la puerta, ¿verdad? ¿A quién le vas a abrir? Al que tú le abras, va a enseñorearse de ti. Si tú le abres al Señor, viene, entra, tiene comunión contigo, se convierte en tu Dios y en tu Rey. Pero si le hables al pecado, también va a entrar, se va a enseñorear, te va a esclavizar y te va a destruir.
Hay de los que han seguido el camino de Caín, coma. Los que conocen de gramática española saben que cuando, aunque sean frases descriptivas que están divididas por coma, la primera frase de arriba se aplica a las otras, ¿verdad? Hay de ellos, entonces como está la coma, ya leímos Caín, que se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Ay de ellos. ¿Cuál fue el error de Balaam? Que amó el dinero, que amó la comodidad, que tuvo lujuria por el poder. Hermano, ¿qué te lleva a hacer lo que estás haciendo? ¿Cuál es la motivación de tu corazón? Yo no la conozco. Yo puedo discernir, pero al fin y al cabo, hermanos, en muchos casos me callo porque eso no es mi problema. En un sentido, entienda esto, entienda la frase que quiero decir. Pero usted también sabe lo que está en su corazón. Ay de los que se lanzan por lucro en el error de Balaam. Y luego dice, ay de los que se mueren en la desobediencia o la rebelión de Coré. ¿Dónde estamos parados? ¿Quién viene a hablar a tu oído para que te hagas rebelde? Entonces dicen, es que ella me maldijo. No, yo no maldigo a nadie. Aquí ya están con maldición los que caminan en rebelión. Yo no tengo por qué maldecir a nadie. Si tú eres casa de Dios, donde no hay ni iniquidad, ni perversión, y el gozo del Rey está en tu vida, ¿qué maldición se para en contra tuya? ¿No lo vimos ya? Así que no le estés dando poder a nadie sobre tu vida que no tiene. Tú eres el que le da la entrada a la bendición o la maldición. Más nadie. Si Balac diese su casa llena de plata y de oro, no te vuelvo a decir. Así introducen. Y luego en el verso 12 de Judas dice, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son los Caínes? ¿Quiénes son los Balaanes? ¿Y quiénes son los Coré? Son manchas en sus relaciones fraternales, porque eso es ágape. Son manchas, son sucios en nuestras relaciones. Son los cochinos que se nos meten. Y mira cómo comen impúdicamente, groseramente con nosotros y se están apacentando a sí mismos. Hay gente que dice, la pastora es grosera. ¿Yo? ¿O tú que eres un sucio a la relación? Sí, yo hay momentos que a propósito digo palabras que son consideradas en el vernáculo vulgares, pero comparado a lo que tú haces en silencio, por favor. No es nada, chicos. Por favor. ¿Quién será el grosero? ¿Quién es el impúdico? Aquí no dice que el que habla, sino ¿quién? Los asesinos de sus hermanos, los que se aprovechan de la gente de Dios y destruyen el carácter de la gente de Dios y le ponen para que se caiga, y los rebeldes. Esos son los que son groseros según esto. Estoy haciendo un análisis simple. Y dice que esa gente que va, que es una nube sin agua, no echa una gota de agua para nadie. Son llevados de aquí para allá por los vientos. ¿Y qué dice Pablo que son los vientos? Por doctrinas. Un día creen una cosa y otro día creen otra. No tienen fundamento bíblico. ¿Cómo los reconoce? Son un árbol otoñal. ¿Cuál es la característica del árbol otoñal? No tiene hoja.
ni fruto tampoco, porque el árbol del Señor, tú y yo, diga, yo soy un árbol de Dios. ¿Dónde estamos plantados? Junto a corrientes de agua, damos el fruto a tiempo y la hoja no cae. Y todo lo que hacemos prospera. Así que los árboles otoñales, usted sabe, están muertos 2 veces. ¿Cómo puede morirse una gente 2 veces? Ahí se lo dejo. Y de paso están desarraigados porque no se siembran en ninguna parte. No echan raíz en ninguna parte. Pero mira la descripción. Fieras ondas del mar. Ellos son. Cuando dicen, es que ella es violenta. Yo sí soy violenta en el espíritu. Oh, yo sí. Y se los decía en la otra clase. Ahorita lo vamos a poner otra vez. Con el cuadro que les puse. No cometan un error conmigo. Yo soy cristiana de verdad, verdad. Pero voy a defender la libertad. Voy a defender al débil. Voy a pelear por mi familia. No te metas con ella. Natural y espiritual. Yo nací para ser guerrera. Y de las violentas. No te metas conmigo. Diablo, no te metas conmigo. Yo soy tu peor pesadilla. No te metas conmigo. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes. Y esas estrellas errantes, ¿qué les está reservado? La eterna oscuridad de las tinieblas. ¿Usted cree que uno necesita maldecir un perro de esto cuando viene a la iglesia? Y se va, dígame usted, si aquí ya está el decreto. ¿Usted cree que uno necesita maldecirlos? No. Entonces dice, no viví mi destino porque me maldijo yo, muchacho. Yo nada más te dije lo que dijo aquí. Más nada. Voy terminando. Hoy terminamos esta clase. Todas las características, tanto de obediencia a Dios como a sus ministros, tienen que estar presentes en nuestros rangos globales. Hermanos, somos un pueblo de orden y rango. Y yo no estoy hablando de obediencia ciega. Tómense un veneno, no. Yo no estoy hablando de esa obediencia, porque esa obediencia, por favor, estamos en el siglo XXI. No estamos hablando de esas formas manipulativas que hacen que sus personalidades, que sus deseos, se desaparezcan. No, yo no estoy hablando de esto. Yo estoy hablando de que someternos los unos a los otros ¿en qué? En el amor del Señor. La sujeción es una cuestión de amor, porque yo quiero que funcione, más nada. No necesito manipular a nadie, no necesito intimidar. Si tú para que alguien se te someta tienes que manipularlo o intimidarlo, estás caminando en el orden del diablo. La sujeción es algo que nace del amor del Señor en nosotros. Si nos ponemos a usar esos otros métodos, estamos caminando en las cosas del diablo. Identificar los puntos focales de los procesos de construcción y de cómo el producto final es aceptable. ¿Cómo va a lucir? Necesitamos en este tiempo determinar cuáles son esos lugares, te lo decía al principio. ¿Cuáles son los aspectos de tu vida que tienen que cambiar? Algunos de nosotros hemos sido pasivos. Algunos de nosotros nos gusta dejar las cosas para mañana. Algunos de nosotros le damos más importancia a cosas que no tienen importancia. Vamos a enfocarnos en esas áreas y vamos a decidir, vamos a cambiarlas. Vamos a cambiarlas. En el nombre de Jesús. Hermano, usted no necesita un ministro para hacer esos cambios. Entiéndalo, usted tiene la autoridad y esa autoridad ejercítela en su vida. Y decida, yo puedo cambiar, yo puedo ser diferente, yo tengo autoridad de Dios. Ejercítela. Avanzar hacia un resultado final siempre va a provocar la resistencia del diablo. Estoy en las conclusiones. Siempre que Israel se levantaba a avanzar, ¿quién venía? Amalek. Ya lo vimos. Cada vez que tú decides, voy a avanzar, voy a ser diferente, el enemigo va a venir. ¿Pero qué vas a hacer? Sométete al Señor. Resiste al diablo y él va a huir de ti. Pero primero sométete a Dios para que tengas la fuerza para resistir
y entonces el diablo huye. El avance va a provocar los ataques fuertes, luchas en los cielos, pero mi lucha no es contra carne ni sangre, es contra un montón de paradigmas creados por principados potestades. Pero las armas que yo tengo son poderosas en Dios para destruir esos paradigmas. Amén. Termino diciendo, porque esta es la oración con la que nos vamos. Les robé 5 minutos. Miren la oración tan espectacular de Moisés. Y quiero que tomemos esta oración como parte de nuestra oración en este nuevo tiempo. Dice que Moisés, cada vez que iban a avanzar o llegaban a un lugar, esto era lo que oraba. Números 10, 35, 36. Esta oración es tremenda. Dice, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersos tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Es decir, ¿te acuerdas que cuando la nube se levantaba, ellos tenían que avanzar? Es el tiempo de avanzar. ¿Cuál es mi oración? En el nombre de Jesús, levántate, Señor. Sean esparcidos tus enemigos. Que huyan, Señor, de tu presencia todos los que te aborrecen, porque es la manera que Él va a ir limpiando el camino. Y cuando era tiempo de reposar, dice, cuando se detenía, es decir, era el tiempo de establecerse. ¿Cuál era la oración? Miren esta belleza. Vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Cuando es tiempo de estar quieto, es tiempo de decir, Señor, ven y toma habitación. Ven y reposa con nosotros. Ven y quédate en medio nuestro. Quédate en medio de la multitud de tu iglesia. Necesitamos esta oración, ¿verdad? Tiempo de avance. Levántate, Señor. Sean esparcidos todos tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Tiempo de asentarnos. Señor, vuelve a los millares de Israel. Amén.